Buenos días familia, bienvenidos a Casa de Oración Tabernáculo de Fe. Siéntete cómodo, este es tu hogar. El día de hoy vamos a iniciar con nuestra transmisión en vivo. Les recordamos que tuvimos pequeñas fallas técnicas y este video lo encontrarán disponible en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a casa, te invito a que con tu familia te juntes ahí en tu sala o en el lugar donde te encuentres y vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Sabemos que estos tiempos son tiempos de prueba y muchos se sienten atemorizados y en temor, pero sabemos que nuestro Dios es fuerte y poderoso y el Señor nos da la victoria. El Señor es valiente y ha ganado la batalla por nosotros. Así que te invito a que juntos levantemos una oración y vamos a alabar el nombre de nuestro Dios como dice su palabra en Salmo 100, que cantemos con cantos de júbilo a nuestro Dios poderoso, porque Él ha vencido. Y Él nos dice en su palabra que no tengamos más temor, porque Él ya venció a la muerte. Señor Jesús, te damos las gracias porque tú eres fiel y poderoso. Te alabamos por tu inmenso amor y cantamos a ti que tú no nos has dado temor, sino que tú has vencido esos miedos, esos temores y adversidades porque estás con nosotros. Te alabamos y levantamos un cántico de alabanza a nuestro Rey que venció a la muerte y nos ha dado la victoria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, ponte de pie y vamos a alabar a nuestro Dios con esta alabanza que dice: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Decláralo. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Gracias, Señor Jesús. Tú mereces toda la alabanza. Tú eres el nombre más grande de todos. Tú eres el reino, siempre reinarás. El poder derrotarte a la muerte de Dios. Tu corazón late en nosotros. Tu Dios la gloria y la fama de Dios. Y por el amor que nos entregaste, nos levantamos a cantar al poderoso, al que nos salvó. La gloria, la honra a mi Señor, con manos hacia el cielo, vamos a cantar al poderoso, siempre alabar, por su inmensa gracia, por su inmenso amor, todos los pecados son perdonados, con manos hacia el cielo, vamos a cantar al poderoso, siempre alabar.
Tú eres el sol y todas las estrellas. Tú eres el cielo, la tierra y el mar. Y tú las voces que hoy te alaban, todos podemos cantar. Ave poderoso, a quien nos salvó, la gloria, la honra a ti, Señor. Tu mano hacia el cielo, vamos a cantar. Ave poderoso, siempre alabar, por tu inmensa gracia, por tu eterno amor, todos tus pecados, con manos hacia el cielo, vamos a cantar. Ave poderoso, siempre alabar. Oh, 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 somos tu pueblo, somos perdonados, tus manos al cielo, hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados, tus manos al cielo, hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados, tus manos al cielo, hoy nos levantamos. Ave poderoso, a quien nos salvó, la gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Ave poderoso, siempre alabar, por tu inmensa gracia, por tu eterno amor, todos tus pecados te perdono. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Ave poderoso, siempre alabar. Oh, oh, amén. Te damos la honra y la gloria a ti, Jesús, que nos has salvado y nos has dado vida. Te bendecimos y hoy levantamos un canto a ti, Jesús, que tu Padre Santo nos salvaste por tu gracia, Jesús, y por medio de ti somos libres. Somos libres. Jesús. Estoy frente a ti, lo más honesto que se pueda en mí. Roto por odias que va, ayuda a mi alma a levantar. Intento que suelo fallar, y aún así conmigo estás, sin importar mi pasado. Me dices que tus hijos son, mi esperanza en ti encontré el amor. Sobre la maldad, amor tan
Creador santo. Mas mi Dios le dice al pródigo: hijo mío, al fin en casa estás. Tu gracia triunfa sobre la amor tan hermoso que nunca juzgó. Santo y bueno, tú nos haces regresar al corazón de Dios, al corazón de Dios. Mi anhelo ante Cristo yo me rindo, y todo a ello entregaré. En su presencia permanezco. Día a día clamaré, ante Cristo yo me rindo, todo a ello entregaré. En su presencia permanezco. Día a día clamaré. Jesús, tu gracia triunfa sobre la maldad. Amor tan hermoso que nunca juzgó. Santo y bueno, tú nos haces regresar al corazón de Dios, al corazón de Dios. Mi anhelo. El Señor nos invita a que regresemos a su corazón, que dejemos abrir nuestro corazón ante Él. El Señor no te juzga por lo que has vivido, por tu pasado, sino el Señor ve tu futuro y tu presente en Él. Asimismo te invito a que continúes viendo nuestra transmisión, comparte este mensaje y así dejamos el lugar a nuestro pastor para que dé el mensaje del día de hoy. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Es un placer, hermanos, nuevamente estar delante de ustedes, agradeciéndole a Dios por un día más de vida. Todos los que estamos aquí, pues estamos contentos, gozosos, ¿verdad? Sabemos que es un día de regocijo, un día que pues, es el día del Señor, ¿verdad? Y ustedes que están ahí en su casita, les vamos a invitar que también, pues a través de un mensajito nos hagan llegar, ¿verdad? Que nos digan, aquí estamos, ¿verdad? Es un gusto cuando todo el pueblo de Dios nos reunimos con un mismo propósito, con un mismo fin. Voy a invitarles, hermanos, en esta mañana
Que abran su Biblia ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1. Gloria al Señor. Hechos, capítulo 1. Y le voy a dar lectura, me voy a permitir darle lectura desde el versículo, desde el versículo 1. Dice así la bendita palabra de Dios. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta fue la instrucción que Jesús, después de haber estado un tiempo después de haber resucitado, que estuvo aquí todavía 40 días en la tierra, conviviendo con los discípulos, conviviendo con la gente que pues todavía incrédula, ¿verdad?, de que él había resucitado, que había vencido a la muerte. Él anduvo todavía con una numerosa cantidad de testigos siguiéndole, como ya era costumbre de ellos. Y el Señor Jesús sabía que a los discípulos que él había escogido eran los que les estaba encargando la tarea, les estaba encomendando, ¿verdad?, el ministerio de que fueran a predicar la reconciliación de Dios, ¿verdad?, a través del sacrificio de Jesús con el hombre. Esa tarea la tenían que empezar, pero les faltaba algo. Ellos tenían el conocimiento previo, estuvieron los 3 años en ministerio con Jesús, andando con él, aprendiendo de él, pero en sus propias fuerzas no iban a poder hacerlo, iban a fallar, ¿verdad?, iban a fracasar, pero les hacía falta algo. Por eso es que Jesús les dijo, ¿verdad?, que no se fueran de Jerusalén, sino que permanecieran unidos, ¿verdad? Porque en el verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces sí, me seréis testigos. Y les dice: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin el Espíritu Santo tenemos conocimiento, ¿verdad? Hay mucha gente que se llena de conocimiento, inclusive hay personas que tienen el buen deseo de pues, estar ante las congregaciones, ser pastores, y se meten al instituto, y es bueno, reciben conocimiento, pero algo que es necesario para hacer la obra del Señor y cumplirla como Él quiere que lo hagamos, es que necesitamos ser revestidos del poder de lo alto, del poder del Espíritu Santo. Es por eso que ahí es en donde tenemos que concentrarnos, que buscar ser llenos del Espíritu Santo, porque con el Espíritu Santo vamos a tener ese poder que solamente Él nos puede dar. Hay testigos que solo ven, pero también testigos que viven, ¿verdad? Ahí con el Señor pues, hubo cantidad de testigos, de testigos, pero muchos nada más lo seguían, muchos nada más les gustaba ver qué es lo que pasaba, ¿verdad? Con ese poder que Jesús tenía, dado por el Padre. Pero había otros discípulos con él, sobre todo los 12 eran los más comprometidos, aunque la Biblia también por ahí habla de otros
120, habla de otros 70 que son los más comprometidos todavía. Dice, aunque aproximadamente una multitud que constantemente le seguía a él, eran arriba de 500 personas, a más de 500, ¿verdad? Inclusive en la Biblia se le menciona también como sus discípulos, como sus testigos, pero se necesitaba más que solamente estar rodeándolo, de estarlo acompañando. Se necesitaba creer, se necesitaba esa labor de poner las cosas por obra. Y eso solamente lo podemos hacer cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo nos hace humildes, ¿sí? Nos prepara, nos hace capaces para poder enfrentar las diversas situaciones. Cuando la palabra dice que me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, son áreas que vamos a tener que ir conquistando poco a poco. Jerusalén significa, es la parte más en donde nos movemos, en donde estamos. Físicamente, pues estamos hablando de la familia, estamos hablando inclusive de nuestras mismas debilidades. Cuando el Señor dice que seremos testigos ahí en Jerusalén, es porque ¿dónde más podemos empezar? Sino en donde hay oposición. Y la fuerte oposición se encuentra en la familia. Yo les he comentado que en alguna ocasión yo escuchaba a un pastor que mencionaba, dice, para mí el auditorio más difícil de predicarle es a mi familia. Porque si me invitan a algún país, pues puedo yo ir y hablar, y todos me lo van a creer, hasta van a decir, ay, qué pastor tan entregado a Dios, tan santo, tan transformado, ¿verdad? Pero si vienen y le preguntan a la familia, en realidad, ¿qué tanto he sido transformado? Ahí es en donde pues, empezamos ahí con problemas, ¿verdad? Porque vamos a ver que todavía tenemos mal carácter, tenemos malas actitudes, tenemos todavía algunas fallas. Entonces todo eso es lo que primero tenemos que empezar a ser renovados, ser cambiados. ¿Sí? Cuando en la familia empezamos a tener un trato bueno con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con la gente que nos rodea, ese es el primer paso que tenemos que dar y donde debemos de poner toda nuestra atención. Eso significa ahí en Jerusalén. Dice, me seréis testigos en Jerusalén. Luego en toda Judea. Judea era la parte religiosa, la parte en donde pues Jesús mismo, ¿verdad? Cuando él estuvo aquí en la tierra, vino y los criticaba, ¿verdad? Les decía a los discípulos que todo lo que los maestros de la ley les decían que hicieran, dice, háganlo, porque pues sí está escrito en la ley de Moisés. Dice, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la parte religiosa. Hay muchas personas que son bastante religiosas. Yo me he encontrado en ocasiones con personas cuando les vamos a visitar, familias que nos abren la puerta de su hogar para llevarle la palabra de Dios, y pues desafortunadamente me da tristeza esto decir, hermanos, porque luego me dicen, oigan, dice, ¿por qué mi familiar que es cristiano? ¿Por qué mi vecino? ¿Por qué? Y empiezan a mencionar gente que ellas conocen que son cristianos, y dice, pero viven una vida bien lejos de lo que ustedes dicen aquí la palabra que como debemos de vivir, ¿sí? Y son personas que, inclusive por ahí en alguna ocasión una compañera de mi esposa de ahí de la empresa donde trabaja todavía hasta en la actualidad, mi esposa decía, yo tengo una cuñada y la verdad que no me gustaría ser como ella, porque mi esposa le dio la palabra, la invitación a que recibiera a Cristo. Y ella decía, no, pues la verdad es que no me llama la atención el ser cristianos, porque tengo una cuñada, y viera cómo vive, y viera cómo está en su casa, y cómo sus hijos lo tienen descuidados, la ropa del marido nunca está a tiempo, y pues ella dice que se la pasa toda la vida ahí en la iglesia, ¿sí? Se preocupa mucho por la iglesia, pero el primer ministerio que debería de atender también es la familia. La palabra de Dios nos enseña, nos manda, inclusive ahí en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, le da una lista de requisitos, ¿verdad? Para el que desea el obispado, para el que desea
el ministerio de Dios. Vamos a hacer... Por las interrupciones, hoy en este día el internet ha estado bastante mal y por eso es de que se están haciendo estos cambios. Se va a seguir grabando, posteriormente van a reeditarlo y se los van a subir a casas de oración para que puedan ver toda la predicación. Continuamos. Estábamos diciendo, nos quedamos que Jesús nos dijo que íbamos a ser testigos en Jerusalén, ya dijimos, es la parte de la familia, la parte de nuestras áreas débiles que tienen que ser sanadas, que tienen que ser renovadas, pero también dice que en Jerusalén, en Judea es la parte que representa la religión, la parte religiosa, en donde Jesús mismo, cuando estuvo en esta tierra, pues les dijo a los discípulos, ¿verdad?, que les seguían, que ellos obedecieran lo que dice la ley, ¿verdad?, de Moisés, porque los maestros se sentaban a hablar de la ley de Moisés y él les decía, sí, escúchenla y obedezcan a lo que dice la ley de Moisés, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿verdad? En este caso los maestros, los religiosos. Hay mucha gente que se viste de religiosidad y a través de ello piensan que pues eso le agrada a Dios, y no, a Dios le agrada la obediencia, a Dios le agrada la humildad, ¿verdad? A Dios le agrada que vivamos lo que predicamos. No solamente que nos pongamos una careta de religiosos y con eso andemos por el mundo. Hay muchas familias que a mí me ha tocado ir a dar palabra y lo primero que me dicen, pero ¿por qué mi cuñada, mi hermana, mi hermano, mi sobrino, se empiezan a mencionar cantidad de gente o algún vecino que tiene y dice, oye, religioso, pero mira cómo viven? Les estaba comentando de una compañera del trabajo de mi esposa, cuando ella le hacía la invitación a que aceptara a Cristo en su corazón, ella el pretexto que tenía para no hacerlo es que decía, no me gustaría ser como mi cuñada, ¿verdad? Ella decía que tenía una cuñada que se la vivía en el templo, dice, se la pasa todo el día en el templo, dice, pero viene a su casa, está toda tirada, tiene ahí el alterón de trastes sucios, la ropa de mi hermano pues no está a tiempo, los niños los tiene descuidados, y ella dice que está ahí en el templo. Pues yo creo que eso no le agrada a Dios. Fíjense, esta persona, si es cristiana, pues ella lo veía, ¿verdad? Y pues mi esposa y yo en aquella ocasión le comentábamos que pues, en realidad estaba pues no haciendo lo correcto. La palabra de Dios, el apóstol Pablo a través de la carta a Timoteo, dice que el que desea obispado, buena cosa desea, pero debe de ser irreprensible, debe de dar testimonio en su propia familia. La familia es la que tiene que ser la primera que debe de manifestarse, porque dice que si no saben atender su casa, ¿cómo van a poder atender a la iglesia del Señor? Entonces, esa es la parte religiosa, es la religiosidad que debemos de sacar de nuestra vida. Acuérdense que Dios no es religión, Dios es relación. Y esa relación la tenemos que manifestar en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con la gente que nos rodea. Tiene que verse eso en nosotros. Nosotros somos lo más cercano que el hombre va a ver de Cristo, ¿sí? Por eso acuérdense, a sus discípulos les pusieron el mote de cristianos. ¿Por qué? Porque se parecían a Cristo, hablaban como Cristo. Veíamos cuando arrestaron a Jesús y que Pedro estaba ahí en el patio, donde lo estaban ahí haciéndole un prejuicio. Le decían, tú eres uno de ellos porque hablas como ellos, ¿verdad? Y él empezó a blasfemar, empezó así como a demostrar todo lo contrario. ¿Por qué? Porque se debe de verse en nuestra vida lo que decimos que somos. Después también dice que dice en Jerusalén, Judea, en Samaria. ¿Qué significa Samaria? Representa a las partes de la discordia, a las partes en conflicto. Acuérdense que judíos y samaritanos no se podían ver, ¿verdad? Pero sin embargo Jesús llegó hasta a la misma ciudad de Samaria y le predicó a una mujer, cosa que también eso estaba prohibido por la ley. No podía un hombre estar ahí a solas con una mujer platicando, y Jesús vino y lo hizo, ¿verdad? Vino a romper esos esquemas. Y eso solamente, hermanos, para romper esos esquemas, para romper esas barreras, para romper todo
aquello que se ha levantado alrededor de la palabra solamente es a través del Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, pues también vamos a salir mal, vamos a salir avergonzados, vamos a salir derrotados. Por eso es necesario que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Jesús es lo que sabía, que los discípulos por sí mismos no lo iban a lograr. Por eso les digo que permanecieran unánimes, ¿verdad? Hasta que recibieran el Espíritu Santo. Más posteriormente podemos ver ahí en Hechos capítulo 2, les voy a dar lectura. Lo que dice ahí nos habla de la venida del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. Fíjense que habla de dos cosas, unánimes y juntos. Son dos cosas diferentes. Unánimes es en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en un mismo deseo. Juntos, bueno, pues estaban ahí todos reunidos. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén los judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Los eruditos, los teólogos, mencionan que cuando Jesús les dijo que no se apartasen, sino que permanecieran juntos, dice que en ese tiempo estaban como alrededor, un poquito más de 500 personas, ¿verdad? Porque acuérdense, seguían a Jesús, o sea que era una multitud cuando Jesús les dijo que no se apartaran. Mas sin en cambio, el día del Pentecostés, dice la palabra de Dios que solamente estaban 120. ¿Qué quiere decir esto? Que 380 se desesperaron, no aguantaron, se fueron, desistieron, ¿sí? Solamente esos 120 fueron los que se sostuvieron fieles. Cuando la gente no está de acuerdo, trae división, persuaden a no querer. Yo creo que ahí en esa situación, unos cuantos, no creo que los 380, así de repente todos se agarraron y pues no, ¿saben qué? Vámonos. Sino que poco a poco empezó tal vez alguno ahí a desesperarse. No, pues esto no pasa nada. No, miren, ya vámonos. Acuérdense que fueron 10 días los que, después de que partió Jesús, que subió al Padre, pues fue lo que les digo, que no se separaran, ¿verdad? Y fueron 10 días. ¿Cuántas veces, hermanos, ustedes se han sentido al borde de la desesperación? ¿Cuántas veces también ha llegado a ustedes el deseo de abandonar, de dejar, de desistir a lo que Dios les ha mandado? Si nosotros tenemos que ser fieles a Dios, debemos de mantenernos unánimes. Si el Señor nos dio una palabra, si el Señor nos dio una promesa, debemos de permanecer fieles, esperándola, creyendo que Dios nos los va a dar. Estos 380 que se fueron, yo creo que fueron, pues alguno platicó con su compañero, que estaba a su lado, dice, no, mira, ya vámonos ya por demás. Y empezaron así a desgranarse, ¿verdad? Empezaron a ir poco a poco. A tal grado que cuando quedaron ya nada más los 120, que sí permanecieron fieles, que sí permanecieron juntos y unánimes, en esa misma esperanza, en ese mismo sentir, fue cuando descendió el Espíritu Santo. Y esto fue lo que vino y les dio ese poder. Dice 10 días después, cuando fue al Padre, envió al Espíritu Santo. Y vemos 4 formas en que podemos, bueno, aquí se nos dice, ¿verdad? Cuando descendió el Espíritu Santo, dice, vino en forma de viento. Dice, vino en forma de viento, sopló un viento fuerte, y eso pues
menciona, hace referencia al aliento de vida. Cuando Dios creó al hombre, dice la palabra que sopló, ¿verdad?, sobre su nariz, a su nariz sopló aliento de vida, ¿verdad? El viento, eso es lo que representa el viento. Dice que el viento fuerte arrasa todo, nada lo detiene. Espiritualmente eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo y vamos a lugares en donde hay tanta maldad, hay mucha gente que teme entrar a ciertos lugares, a ciertas colonias, hablarles a ciertas personas porque la forma de ser son de personas agresivas, pero solamente cuando el Espíritu Santo está en nosotros, eso nos da poder. Y en algunas ocasiones les he comentado que el Señor me había dicho años atrás que tenía que llevarle la palabra a una familia. A mí me daba miedo y eso es verdad. Sí, y se los he comentado. Yo le dije, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué me escoges a mí? Era una persona que él era político, había sido guardaespaldas de algunos de los políticos de aquí en esa, y siempre andaba armado. De hecho, ahí en su cuadra donde él vivía, pues lo conocían, ¿verdad? De que era una persona, pues, de armas tomar. Dice que cuando llegaba casi siempre llegaba borracho, y cuando iba en su carro iba a toda velocidad, daba vuelta a la calle y decían que a lo que viera él que se movía, sacaba la pistola y empezaba a disparar. Ahí en la calle había pues, las paredes, algunos pues, marcas de las balas. Ya en su casa ni se diga, en el patio tenía un patio grande y una barda alta y pues estaba ahí toda perforada, de que se ponía a tomar y empezaba luego con la pistola y echar balazos. Cuando el Señor lo puso en mi camino y pues por asuntos de negocios, y pues se lo empecé a tratar y pues así de lejitos, ¿verdad? Nada más ahí, pues tratando de no tener conflictos con él por lo que sabía de cómo era su forma de ser. Pero más sin en cambio hubo un tiempo en que el Señor me empezó a despertar todos los días a las 3 de la mañana y pues yo le decía, Señor, ¿qué quieres de mí? Dime, ¿qué quieres? Y cuando me dijo que tenía que hablarle de la palabra a este varón, dije, ay Señor, ¿por qué yo? Me envía otro. Sí, yo decía, yo no soy capaz, yo no tengo la palabra, el conocimiento que se va a requerir para hablarle a este varón, pero pues el Señor me dijo que tenía que ser yo. Pues le dije a mi esposa, nos pusimos en oración, nos pusimos a pedirle a Dios, pues que Él fuera, ¿verdad?, el que nos guiara, que pusiera el momento para poderle darle la palabra. Cuando ya vimos que era el tiempo del Señor, el Señor puso todas las cosas en los tiempos y todo, y lo invitamos acá a la casa. Yo lo que quería era sacarlo de su entorno, porque ahí en su casa, pues varias veces estuvimos ahí con él, y alguna vez para platicar, pero ni se podía, porque llegaba el compadre, llegaban los familiares, los vecinos, y cada ratito lo estaban interrumpiendo, o sea, no había forma de tenerlo ahí sentado durante 10 minutos. Entonces lo invitamos aquí a la casa a comer, y aquí fue donde pues le dije, Señor, en tus manos estoy, ¿verdad? Si ahorita saca la pistola y me dispara, bueno, Señor, pues en tu nombre, recíbeme, ¿verdad? Ahí en el cielo. Y el caso es de que me quedé sorprendido, cómo esa persona así tan agresiva, tan de carácter tan pues, feo, cuando empecé a decirle que el Señor me había dado esa orden de darle la palabra, de llevarlo a que lo conozca, porque Cristo estaba esperando su arrepentimiento, empezó a llorar. Empezó a llorar y dice, no me va a creer. Dice, pero de aquí está de testiga mi esposa, que desde cuánto tiempo, dice, le hemos estado pidiendo a Dios que envíe algo, porque yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Entonces vemos cómo para este tipo de situaciones difíciles, hermanos, solamente el Espíritu Santo es el que nos capacita, es el que nos mueve, es el que nos lleva y es el que prepara todo, ¿sí? Así es que eso es lo que tenemos que buscar, ¿verdad? Ese viento fuerte que venga para que destruya toda barrera que el enemigo ha levantado alrededor de las personas. Dice que también que llegó como un estruendo fuerte
¿sí? Un estruendo, no sé si ustedes han estado en lugares en donde las tormentas son muy fuertes. Yo me acuerdo que de chiquillo cuando vivíamos ahí en Tacubaya, a mí me daba miedo todo este tiempo de cuando ya se vienen las lluvias, que casi eran diario. Allá no sé por qué, pero allá en Tacubaya las lluvias son pero bastante fuertes, así con relámpagos, con truenos. Y son relámpagos que siembran la tierra. Cuando caen, hasta se siente como si el rayo traspasara la tierra y toda se mueve. Aquí, pues aquí en esta zona, pues no, nunca lo he sentido así. Pero allí en Tacubaya me daba miedo, ¿sí? Ese estruendo que sacude, ¿verdad? Y ese es el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos con el poder del Espíritu Santo, no hay demonio que se resista. No hay situación en la cual el enemigo nos pueda vencer o que salgamos derrotados o avergonzados. Porque no vamos en nuestra fuerza, porque no vamos por nosotros mismos, sino que vamos con el poder de lo alto, con el Espíritu Santo de Dios. Así es que, hermanos, eso es lo que tenemos, por eso tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Y luego también dice la palabra que llenó toda la casa, que se llenó toda la casa, ¿verdad? La casa es la parte que se refiere a nosotros. Dice la palabra, enseña ahí en Efesios 5:18, ¿verdad? Que dice que nosotros somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Sí, nosotros somos la casa. Esa casa tiene que ser llena, ¿sí? Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces vamos a poder enfrentarnos a esas divisiones. Perdón, en Efesios 5:18, vamos a buscar, hermano. Dice que no seamos, dice que no seamos, no nos llenemos de vino. Perdón, en Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo, no debemos de buscar llenarnos de vino, embriagarnos en el vino, ¿verdad? Porque la disolución divide, rompe convenios, rompe compromisos, rompe acuerdos, rompe pactos. ¿Cuánta gente hemos visto que ha sido su vida hoy es una vida desastrosa, una vida que en nada testifica de Dios, porque no se llenaron, no buscaron ser llenos de la presencia de Dios, sino se llenaron de vino, ¿verdad? Yo recuerdo también cuando era chico, ahí en la cerrada que vivíamos, ahí en Tacubaya, había una familia que pues, era pues nos daba tristeza a todos los vecinos de ahí de la cuadra, porque era una familia que tenía un matrimonio que tenía varios niños pequeños, no recuerdo ya cuántos eran, pero eran varios, y todos siempre llegaban así mugrositos, así, perdón por la palabra, pero así corriéndoles el moquito, y sucios, y los papás todos los días llegaban ahí cayéndose de borrachos. En algunas ocasiones ya ni siquiera alcanzaban a subir, porque ellos vivían así como en una subidita, para entrar ahí a la vecindad donde ellos estaban, y ya no podían por el estado en que iban tan mal, y se quedaban ahí tirados. Ya los niños salían, y mamá, papá, y era desgarrador de veras esa escena. Pero hubo un tiempo en el que de repente ya dejaron de llegar así en ese estado. Y empezamos a ver que ya los niños ya iban limpiecitos, iban arreglados. Y poco tiempo ya después empezamos a ver que la razón es que ellos habían recibido a Cristo en su corazón. Alguien que Dios envió en su camino, no sé en qué parte, dónde fue donde les hablaron, pero el caso es de que ya los veíamos salir los domingos con su Biblia en brazo. Y se iban, ¿verdad? Todos arreglados. Ya no volvimos a ver esa escena, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue cambiada la casa, ¿sí? La casa fue transformada, fue limpiada, ¿sí?
de acuerdo a este pasaje de la Biblia, vemos cómo llegó ese viento recio y ese estruendo y destruyó todo lo que el enemigo había puesto en ellos. Y ahora ellos ya daban testimonio, ya inclusive pues, a nosotros nunca se acercaron a decirnos que eran cristianos, simplemente la forma de su comportamiento lo decía todo, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros debemos de manifestar, ¿sí? No solamente con palabras decir yo soy cristiano, sino que la gente, sin que yo le diga que soy cristiano, que ella vea que soy cristiano, ¿sí? Que yo estoy siendo transformado a la imagen de Cristo. Así es que, hermanos, pues les invitamos a que sigamos buscando esa llenura del Espíritu Santo. El otro aspecto que dice que también que cayeron lenguas como de fuego. El fuego trabaja junto con el viento. Sí, es necesario que por eso nosotros busquemos, ¿sí?, ser llenos del Espíritu Santo. No sé si ustedes siguieron las transmisiones que hubo por internet cuando se estaba quemando allá en Australia, todo el campo, ¿verdad? Y son campos inmensos. En Australia es una ciudad muy, muy grande, ¿sí? Es un continente con muchas llanuras. Y se empezaron a quemar y dilataron meses, ¿verdad? Y de hecho no hubo poder humano que la apagara. Más bien cuando empezó ya a llover, que el Señor ya mandó la lluvia, fue como empezó a menguar esa situación en Australia. Porque en ese tiempo, pues aparte que había el fuego, el viento que soplaba, eso hacía imposible que se apagara, porque se seguía la extensión, se seguía quemando, ¿verdad? Porque el viento aviva el fuego. Acuérdense que Pablo le escribía a Timoteo y le decía, ¿verdad?, que avivara el fuego que había en él, ¿sí? Ese fuego, ese ministerio. Cuando Dios nos da un ministerio, cuando Dios nos da una promesa, cuando Dios nos da un trabajo que hacer, una comisión que hacer, eso es lo que nosotros debemos de tener siempre en mente y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos llene, que nos dé ese fuego y ese viento para que podamos nosotros también así contrarrestar todo lo que el enemigo ha levantado a nuestro alrededor. Acuérdense que las potestades son demonios territoriales, son demonios que han tomado posesión. En algunas ocasiones han sido nada más de casas, pero hay ocasiones en que son colonias o hasta ciudades enteras, ¿sí?, que han sido entregadas por sus habitantes a las potestades. Pero eso no tiene que ser permanente. Dios necesita levantar un puñado de hombres valientes, hombres temerosos de Él, que busquen ser llenos de la presencia de Él para destruirlo, todo lo que el enemigo ha levantado. Y para eso hemos sido llamados tú y yo, hermano, ¿sí? Nosotros no crean que nada más hemos sido llamados para ser salvos y ya, no, pues eso es lo primordial. El Señor no quiere que ninguno se pierda, ¿verdad?, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero nos ha llamado con un compromiso, con una para que seamos parte de ese ministerio. El ministerio de Cristo tiene que seguir creciendo y eso es a través de nosotros, hermanos. Nosotros como cristianos no somos cristianos nada más para estar nuestro nombre en una lista de congregantes. No somos cristianos para que tengamos una silla en especial, una banca en especial, sino que somos cristianos para hacer la obra de Cristo, para llevar a cabo la comisión que Dios nos ha dado. Y la comisión general, eso lo encuentro yo generalmente. Hay personas que creen que la predicación solamente le corresponde al pastor o al ministerio. Y no, yo encuentro que la gran comisión que Jesús mandó fue de ir y hacer discípulos en todas las naciones. Le corresponde a todos los que hemos sido llamados por Él, ¿sí? No solamente es para que ya soy salvo, ya nada más debo de preocuparme por mi salvación, sino que también nosotros debemos de preocuparnos porque la gente conozca de Dios. ¿Por dónde debemos de empezar?
Empezar desde nuestra familia, empezar con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, y de ahí ir extendiéndonos hasta donde el Señor nos quiera llevar. Cuando nosotros estamos ya bajo su voluntad, dice, ¿verdad? La palabra ahí a través de el profeta, ¿verdad? Decía, dice, vas a ir a lugares en donde tú no vas a querer ir, pero yo te voy a mandar, yo te voy a llevar. Y cuando el Señor nos manda, cuando el Señor nos lleva con poder, con autoridad. Nunca vayan ustedes creyendo que es por lo que ustedes pueden, lo que ustedes saben, lo que ustedes son. Es por lo que es Cristo, por lo que es Dios. Si nosotros nos ponemos a su disposición y nos sujetamos a Él, tengan la seguridad que a donde quiera que el Señor nos mande, seremos de bendición. Y el propósito de Dios va a ser cumplido. Le voy a pedir a Dancito que por favor nos ministre con una alabanza. Y ustedes, hermanos, ahí en donde están sentados, cierren sus ojos y mediten. Señor, estoy haciendo tu voluntad. Estoy dispuesto a esperar tu tiempo. Ese es un tiempo muy especial. Yo creo que ya casi estoy seguro que todos estamos desesperados. Ya queremos salir, ya queremos hacer nuestra vida como en el rol que veníamos manejándonos. Pero Dios nos ha dado un tiempo así como que espérate, sosiégate, tranquilo. Y es el tiempo, hermanos, de reflexión. Aquí, cuando se abra este espacio que digan ya pueden salir, ¿a qué vas a salir? Tristemente yo he escuchado gente que a lo mejor está esperando que le digan que pueden salir para irse ahí con los amigos a emborrachar. He escuchado gente que está ansiosa por salir para irse a las discotecas, para irse a pasear, para ir a disfrutar. Muy pocas personas, y eso solamente a los que he oído que están esperando el salir para ir a darle gracias a Dios, para congregarse, es a los cristianos. Nosotros, hermanos, debemos de revisar nuestras prioridades en estos tiempos. Estos son tiempos de reflexión. ¿Qué tanto he hecho yo para el reino de Dios? Si Dios me llamó para expandir su reino, ¿qué tanto lo he hecho? ¿Cuántos años tengo como cristiano? Pero ¿qué frutos he dado? Recuerden que un cristiano que no ha llevado frutos es una rama seca. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que Él es el árbol y nosotros somos los pámpanos, somos las ramas. Y dice que separados de Él no lo podemos hacer. Y hay ramas que sí están unidas al tronco, están pegadas y son ramas verdes. Pero acuérdense que cuando Jesús fue a buscar fruto en ese árbol verde, nunca le encontró fruto y por lo tanto lo maldijo. Y también dice, ¿verdad?, que toda rama que no lleve fruto, fíjense, no dice toda rama que esté seca, puede estar verde, pero sin fruto. Y dice que será cortada, ¿sí? Y será echada afuera. Y va a tener el mismo final que aquellos que no le conocieron, porque no solamente es de que le conozco y ya, sino que estoy llevando de fruto a los pies de Cristo. ¿Qué estoy llevando? Hoy es una gran oportunidad, también yo les decía, que aquellas personas que les ha costado trabajo el evangelizar, el platicar con alguien, hoy es el día. En alguna ocasión un hermano que salió del reclusorio, él ahí fue pastor el tiempo que estuvo ahí, porque tienen mucho tiempo, estudian libros, se preparan y tienen conocimiento y predican. Pero ya cuando salió libre, él estaba acostumbrado a ser el pastor y tener gente a la cual predicarle, pero salió y pues no tenía a quien predicarle. Él quería que como que le regalaran una congregación en donde él pudiera pararse al frente y seguir hablando como lo hacía ahí en el reclusorio, pero pues no. Él ahora lo que tenía que hacer era llegar a la gente que no le conocía, no conocía a Dios,
empezar a platicarle de Él, invitarlos a que lo recibieran, y de esta manera era haciendo una pequeña congregación a la cual le tuviera que ministrar, pero no lo podía. Y en alguna ocasión se acercó a mi esposa y a mí y decía: hermano, yo la verdad es de que me quedo asombrado, ¿cómo ustedes, así en frío, se ponen a platicar con la gente de Dios? Dice: yo no puedo. A mí pónganme a la gente, yo les hablo de Dios, pero así en frío como ustedes lo hacen, de llevarlos a que acepten a Cristo, yo no puedo, ¿sí? Y tal vez sea el caso de algunos de ustedes, que digan: ay, es que no, a mí llévenme a orar por alguien, y si yo oro, pero llévenme para que yo le dé la palabra y no puedo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, que nos dé la inteligencia y el momento oportuno para darle la palabra. Cuando esto le pedimos a Dios, se van a quedar ustedes sorprendidos, porque la gente va a venir a ustedes, la gente los va a buscar a ustedes. En estos días, mi esposa y yo, que hemos estado aquí en casa, hemos estado recibiendo llamadas, hemos estado recibiendo invitaciones por algunas personas que se encuentran enfermas, que se encuentran débiles, con problemas. Y esto se debe a que precisamente muchos de ellos han conocido de Dios. En alguna ocasión alguien les habló de la palabra, pero lo rechazaron. Pero hoy que están en su necesidad, hoy que no hay para dónde correr, ya no hay para dónde ver, solamente nos queda para ver para arriba, para ver a Dios. Así es que la gente está deseosa, está hambrienta. Yo les decía en tiempos pasados, cuando todavía nos reuníamos: prepárense, porque la mies ya está lista, ¿sí? Ya está ahí, la gente ya está ahí afuera, está necesitada de que se le lleve una palabra. Tal vez no podemos trasladarnos de aquí hasta lugares remotos, pero ustedes ahí tienen a la gente que está a su alrededor, sus propios vecinos, ¿sí? Y ustedes saben de sus necesidades y luego les han platicado. Es que ahorita en ese tiempo, y van a venirse todavía tiempos difíciles. Ahorita está el tiempo por el problema de la salud, pero van a empezar a haber problemas económicos, problemas en los cuales la gente ya no va a tener ni para comer, ¿sí? Y van a andar buscando, van a andar necesitada. Ustedes tienen que llevarlos a la palabra. Dice el Señor Jesús, ¿verdad? Ahí en Lucas y en Isaías, cuando dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres, ¿sí? Mucha gente va a estar a lo mejor nunca tuvo esa necesidad de pobreza, pero va a estar con esa necesidad. Llévenle, Cristo es la solución. Tal vez díganle: pero ¿cómo les va a hacer llegar? Ustedes dejen eso a Dios, ¿sí? Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer, ¿sí? Así es que ustedes simplemente digan: y mira, acércate a Dios, pídele perdón, y Dios te va a sustentar. Y la palabra nos enseña, ¿verdad? Dice que valemos más nosotros que los pajaritos. Y si los pajaritos, que no siembran, ni hilan, pues cosechan, mas sin en cambio comen, ¿cuánto más nosotros como hijos de Dios? Nosotros lo único que tenemos que hacer es cumplir con lo que Dios nos manda. Y lo que nos manda es ir y llevar la palabra, ir y predicarle a todo el mundo. Así es que, hermanos, empecemos en este tiempo. Créanme, hermanos, que si ustedes han batallado por que no han podido llevar a nadie a los pies de Cristo, es el momento. Háganlo y van a ver cómo en este tiempo nadie se va a quedar sin llevar fruto. Vamos a orar, hermanos, mientras nos ministra con esta alabanza. Cierren sus ojos, hermanos. Cierren sus ojos ahí donde están y díganle: Señor, aquí estoy. Yo sé que tú me has llamado, Padre, con un propósito. Tal vez yo no lo he entendido, tal vez no le he puesto yo atención, no he sentido innecesario, como que eso no era para mí. Pero Padre bendito, yo te pido hoy en esta mañana que tú me perdones, Señor mi Dios, mi apatía, que perdones, Señor mi Dios, mi falta de interés, Padre. Hoy quiero, Padre, ponerme a tus pies. Hoy quiero, Señor mi Dios, que tú me uses como instrumento, como herramienta tuya, Padre.
para que tu reino sea extendido en esta tierra. Dame entendimiento, dame sabiduría, pero sobre todo, Señor mi Dios, dame poder a través de tu Santo Espíritu. Lléname, Señor mi Dios, de ti. Permite, Padre Celestial, que esas áreas de mi vida, Señor, que no han sido cambiadas, que no he podido, Señor, desarraigar mi carácter, mi falta de atención, Padre, para los que me rodean, Padre Celestial, pueda ser transformado, cambiado. Yo quiero, Señor mi Dios, que en este tiempo, Padre Celestial, antes de que se acabe, Señor, esta pandemia, yo pueda tener la oportunidad de acercarme a aquellas personas que están necesitadas, que están deseosas de ti, Padre Celestial. Pon palabra en mi boca, Señor mi Dios. Que solamente sea un instrumento, Padre, pero que la obra, Señor, proceda de ti. Lléname, Espíritu Santo, de ti. Lléname, Señor mi Dios, y dirige mis pasos. Abre los tiempos, Señor mi Dios, para que la gente pueda escuchar de ti. Dame la palabra, Señor, correcta, la palabra perfecta que cada persona está necesitando en estos momentos en su vida. Escucha, Señor mi Dios, la voz de aquellos tus hijos que en estos momentos te están pidiendo perdón porque no han puesto atención, Señor, a tus palabras. No quiero bendecir. Escúchalos, perdónalos, Señor mi Dios, y llévalos, Padre Celestial, a la reconciliación contigo. Permite, Padre amado, que todos tus hijos, todo tu pueblo, Señor mi Dios, podamos estar unánimes en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Padre, y ese espíritu sea, Señor, el de hablar de tu palabra. Llévanos, Señor de los cielos, con aquellas personas que tú ya tiempo atrás has venido tratando con ellos, que has preparado, Señor, su corazón para que la semilla sea sembrada, Señor, en buena tierra. Llévanos, Señor mi Dios, dirígenos. Padre Celestial, yo sé que en este tiempo, Padre, será levantada una gran cosecha como nunca antes lo había sido, porque ya los campos están blancos, Señor mi Dios, para recolectar la cosecha. Úsanos, Señor de los cielos, úsanos, Padre. Pon en nosotros esa inquietud, ese deseo, Señor, de no solamente estar en comunicación contigo, Señor, de estar en comunión contigo, sino ahora salir y llevar tu palabra, transmitir tu palabra, Señor mi Dios, a aquellos que no te conocen. Padre bendito, yo te doy gracias porque eres bueno. Yo te doy gracias, Señor de los cielos, porque yo sé que el propósito que tú tienes en tu corazón para este tiempo, Señor mi Dios, será cumplido. Yo te alabo, buen Dios, y te doy gracias en el dulce nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, sí, yo soy quien dices que soy, yo soy quien dices que soy, libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy, en tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy, en tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. Aleluya. Hay personas que nos mandaron la petición por oración. Está Angélica Reyes, hay que orar por ella por sanidad.
por Jaime Hernández y Carmen, por sanidad también. Esas son las peticiones que nos han llegado y por las cuales estamos orando. También le mandamos saludos allá a la iglesia de Chalco, a la iglesia de Saladito. También aquí en los frentes nos estuvieron, se comunicaron, están en contacto con nosotros. El Ejército de Oriente, Nezahualcóyotl, Topilejo, Ejército Constitucionalista, Mazatlán. Desde Mazatlán, saludos a la familia de Mazatlán, de la familia de la pastora Freire y de Omar. Saludos. También ahí en Portales y en Tlapala nos están viendo. Saludos a todos, hermanos, Dios les bendiga. Y también como aviso les avisamos que este programa se transmitió en 2 cuentas por fallas técnicas. Sin embargo, se subirá completo en YouTube. Después van a poder verlo, así la transmisión completa con la imagen y el sonido. Lo van a editar los muchachos, gracias a Dios. Dios puso un equipo técnico pues bastante capaz y estuvieron grabando y lo van a empatar y lo van a subir. Y se les invita para el sábado 25 de abril, de aquí 8 días, la velada de oración desde el Saladito. ¿Será transmitida? Por YouTube. Por Facebook será transmitida. Así es que, hermanos, si pueden conectarse, por favor háganlo, va a ser a las 10 de la noche. ¿Sí? Pues, hermanos, que Dios me los bendiga. Espero que allá en su casa, en donde están, sí sigan las instrucciones que se les ha dado. Hermanos, ahorita que terminemos, depositen su ofrenda en el botecito de las ofrendas, su diezmo en el botecito de los diezmos, y posteriormente pues háganos llegar. ¿Verdad? Que Dios me los bendiga, hermanos, y nos estamos viendo con la ayuda de Dios este jueves a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, hermanos. Saludos a todos y bendiciones.